Estudiar el presente es la mejor manera de hacer frente al futuro. La pandemia del COVID-19 es una batalla a contrarreloj. Las decisiones que se apoyen en la ciencia y el conocimiento serán las más efectivas ante esta contingencia. Los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, creadores de Jalisco a Futuro, un instrumento que contribuye al desarrollo del Estado, ahora aplican sus conocimientos para darle respuesta a la pregunta ¿qué pasará en Jalisco después del COVID-19? De la mano de los especialistas y a lo largo de 18 reportes se analizan temas como salud pública, economía, discapacidad, política, salud mental, diversidad, educación, adultos mayores, seguridad, entre otros. ¿Qué herramientas tenemos como ciudadanos para hacer frente a esta problemática? ¿Cómo podemos armar un plan de relanzamiento de la economía? ¿Qué alternativas podemos impulsar desde los gobiernos, la iniciativa privada, las universidades y la ciudadanía en general para sortear este reto? Las mentes más brillantes de Jalisco y México se han reunido para dar sus respuestas a estas interrogantes y de esta manera juntos encontrar el mejor escenario para nuestro estado. El futuro podrá ser incierto, pero si nos preparamos tendremos la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el sitio jaliscoafuturo.mx. Universidad de Guadalajara. Me gusta mucho este video inicial. Cada vez que lo veo pienso, sí, en efecto. O sea, si nos preparamos, no importa que el futuro sea incierto, porque más el futuro no es una cosa ajena a nosotros. El futuro lo construimos como sociedades. Bienvenidos nuevamente a este webinar, que además es impulsado por Jalisco a Futuro, y agradezco especialmente al coordinador académico de este proyecto, que es el doctor Adrián Acosta, y por supuesto al equipo que hace posible que ustedes nos acompañen cada viernes en estas charlas sobre el reto que estamos enfrentando ahora con el COVID y los caminos que podemos andar para ver qué hay del otro lado de la barda cuando nos quitemos la máscara, qué va a pasar, o ya vamos a vivir con la máscara en las distintas facetas que impacta esta epidemia a Jalisco, a México y al mundo. Le digo gracias al equipo que hace posible esto, a la Coordinación General Administrativa, a la Coordinación General Académica, a la Vicerrectoría Ejecutiva y también al Centro de Estudios Estratégicos. A usted también, sobre todo a usted. Y a las redes que nos permiten estar con usted. Y a las redes a través de las cuales les pido que por favor nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias, sus diferencias. Lo pueden hacer a través de las redes de la Universidad de Guadalajara. En este momento ya estamos en todas ellas, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Así como en los canales potentes que tiene la universidad, como lo son Canal 44 y también la red Radio Universidad de Guadalajara. Hoy vamos a hablar de pinceles, de páginas, de plumas, de letras, de máscaras, de mascadas, de butacas, de óleos, en fin, del arte y la cultura, el impacto que ha tenido el COVID en esta faceta de nuestra vida, tanto en la intimidad como en la convivencia, como en el espectáculo, como en la creación también para aquellos que se dedican a esto. Y para eso vamos a empezar con un hombre que ustedes conocen muy bien, lo han escuchado 1000 veces, todos los días, desde hace muchos años, conocen muy bien su voz, lo conocen muy bien a él. Él es Alfredo Sánchez, es músico, pero además es productor, además ha estado en la escena cultural de Jalisco desde hace muchos años y actualmente es el subdirector de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Alfredo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Platícanos qué es lo que has visto tú del impacto que ha tenido la epidemia en la escena cultural, primero en Jalisco, y si tienes oportunidad, vete lejos. Hola, Ibabel. Quiero en primer lugar agradecer, por supuesto, a Adriana Costa por la invitación a participar en este webinar. Un saludo a los compañeros panelistas, que al ratito Ibabel va a presentarlos a cada uno. Y por supuesto también un saludo para ti. Ibabel, creo que el tiempo que tenemos es limitado, entonces no sé si podré decir demasiado de lo que me da vueltas en la cabeza sobre este tema, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llego. Quiero empezar diciendo que el nombre de esta serie de webinars me abruma. El futuro es abrumador. No tengo, por supuesto, una bola de cristal como para prever, aunque sea lejanamente, cómo podría ser el futuro. Ya no digamos de la cultura, que es el tema de la sesión de hoy, sino de ninguna otra cosa, y menos en el escenario
que tenemos, un escenario de tanta incertidumbre como este, ¿no? ¿Cuál podría ser, por ejemplo, el futuro de las relaciones humanas luego del confinamiento? ¿Cuál el futuro de la economía, de las ciudades, del empleo, de la educación, del comercio, de la salud pública? La verdad es que no tengo una idea clara. Y en este contexto es muy difícil hacer cualquier predicción o pronóstico en algún campo de la vida, ya no se diga prefigurar algún futuro posible, ¿no? Pero bueno, lo que sí sabemos por ahora es que la cultura, o lo que convencionalmente entendemos por ella, y que incluye de manera prioritaria las actividades artísticas, el modo como se crean, se producen, se comparten, se difunden, ha sido una de las áreas más golpeadas, más vulnerables de cuantas han sido afectadas por la pandemia y el confinamiento. Y ya lo sabemos, ¿no? Teatros y prácticamente todo tipo de escenarios cerrados, cines, librerías, museos, galerías, es decir, todos los lugares donde los creadores habitualmente presentan su trabajo o lo comparten con audiencias y públicos diversos. Todo esto ha significado, por supuesto, un golpe tremendo para quienes se dedican a las artes escénicas, a la escritura, a la música, a la plástica. Pero en este escenario también hay que recordar que la cadena de producción cultural y artística, o como ahora le dicen, la cadena de valor, no solamente incluye a los creadores, sino también a una serie de personas que se han visto excluidos de su trabajo en esta contingencia. Y pienso en escenógrafos, sonidistas, boleteras, promotores, representantes, iluminadores, staffs y muchas otras personas que son indispensables para la realización de cualquier espectáculo escénico, teatral, musical, etc. Y para ser justos, también hay que decir aquí, se me ocurre decir aquí, que la dificultad de los creadores que han estado inmersos en esta contingencia para vivir dignamente de su trabajo no es un asunto nuevo, ni tiene que ver solamente con la pandemia. Se ha agravado con ella, sin duda, pero viene de muchísimo más atrás. Digamos que lo que ha hecho la pandemia, creo yo, en este como en muchos otros asuntos, es amplificar los problemas que ya existían, ponerles un reflector y, por supuesto, que ello nos obliga a reflexionar seriamente sobre lo importante que es insistir en que la cultura no es un bien accesorio, es una necesidad, como también se ha puesto de manifiesto en esta pandemia. Y a ver, a las pruebas me remito. Estamos confinados en casa y muchos, ¿qué hacemos? Leemos, vemos películas, vemos series, escuchamos música, en fin, accedemos a todos estos bienes culturales que son los que nos permiten sobrellevar mejor este confinamiento. Y esta es una prueba de la importancia de la producción cultural y de los bienes culturales que también pueden ser, pienso yo, un antídoto en muchos sentidos. Un antídoto por ahí, y lo he platicado alguna vez con Adriana Costa, por ejemplo, un antídoto contra la barbarie, contra la violencia, que también es un hecho en nuestro país particularmente, pero también puede ser un antídoto contra la incertidumbre provocada por esta pandemia. En este escenario, lo positivo, si queremos verlo de esta manera, es que se han abierto para los creadores otras formas de experimentación y de formatos. Pienso, por ejemplo, en estos conciertos íntimos desde casa que muchos músicos han empezado a emprender, el teatro por Zoom y otras plataformas, qué sé yo, hay muchas formas que se han estado haciendo, lecturas de escritores también. Y todo esto pienso que en un futuro quizás cercano, y ahora sí hablando de este futuro, podrían revolucionar la interacción de artistas y públicos. Eso no hay que descartarlo. Eso podría ser, insisto, uno de los ingredientes de ese futuro a que hace referencia el nombre de esta sesión y de esta serie de webinars. Pero, de momento, todo eso queda en la mesa como una mera hipótesis, porque todavía no sabemos cómo se va a desarrollar esto y qué va a pasar con ello. Para dar un matiz más completo sobre el tema, yo también quisiera insistir en la urgencia de que se encontraran vías para reactivar la economía de la cultura y los mecanismos con que los creadores y sus cadenas de valor puedan tener para recuperar la posibilidad de vivir dignamente de su trabajo y de conectar con las audiencias y cumplir también con esa función social que es esencial en los proyectos artísticos. Ahora bien, ¿cómo se va a dar esta apertura cuando se dé? Tarde o temprano sucederá, con qué tipo de protocolos y, claro, considerando que mientras no haya una vacuna universal, todos
estaremos intranquilos, ¿no? O no podremos estar razonablemente tranquilos. ¿De qué manera este largo encierro determinará el modo como sucedan las actividades artísticas? Yo he visto imágenes, por ejemplo, de conciertos masivos en los que se habilitan pequeñas islas separadas unas de otras y en las cuales hay pequeñísimos grupos de espectadores que no tienen contacto entre sí. ¿Irá a ser así? También he sabido de propuestas para que los actores o bailarines de espectáculos escénicos porten cubrebocas o estén obligados a permanecer distanciados unos de otros, lo cual por supuesto implica adaptaciones en coreografías y en montajes escénicos para lográrselo así, ¿no? ¿Cómo deberán comportarse, por ejemplo, los actores y los músicos? ¿Están condenados ya fatalmente a la distancia entre sí? Hace unos días leí un escrito de una cineasta argentina que, refiriéndose al modo como se producen las películas y las series, decía esto: ¿alguien se imagina que el cine podrá resolverse con blue screen, con actores y actrices actuando solos para juntar sus cuerpos después con la magia de la postproducción? Nadie podría estar o podrá estar a menos de 2 metros, tocarse, olerse, besarse, abrazarse, pelearse. No. Internet está plagada de experimentos en manos de nuevas generaciones que encuentran allí expresiones culturales arriesgadas, pero por ahora ninguna de estas puede reemplazar el cuerpo, decía ella. Y bueno, esta es una posibilidad que no sé si sucederá así en el futuro o no, pero es una primera reflexión que dejo ahí y pues con eso me detengo por ahora. Alfredo, me dejas pensando en que por un lado hay limitantes que claramente tendrán que ser resueltas, pero por el otro lado, con lo que estás diciendo también me imagino como que en realidad el arte se cuela, independientemente de cómo esté, en dónde esté, si está encerrado, si está en confinamiento, si está en la cárcel, si es con blue screen, si es con Zoom. O sea, al final de cuentas, algo sale, o algo otro, aunque también queremos la parte de los besos y los abrazos con los actores, la parte del contacto físico en los conciertos, ¿no? La parte de la conversación en las galerías. En fin, las galerías, no hemos hablado de las galerías. Bueno, muchas gracias. Alfredo, ahora vamos a darle la voz a nuestra segunda panelista. A ella también ustedes la conocen, está en todas partes en la escena cultural en Jalisco. Ella es Margarita Hernández. Tiene ya una experiencia y una trayectoria muy sólida en el área de investigación sobre cuestiones culturales y como funcionaria pública en materia cultural. Actualmente ella coordina la investigación en posgrado y vinculación en la Universidad de Guadalajara, que ya saben ustedes que está a la vanguardia en el país en estos temas. Margarita, ¿cómo estás? ¿Cómo ves tú esto? Yo sé que tú dices que uno de los problemas más graves es que el arte no está en la canasta básica. Ya te quité tu frase, Margarita. Ya me robaste la frase, Ibabel. Muchas gracias. Un saludo a todos, a la vicerrectoría, al doctor Adrián Acosta por la coordinación de Jalisco a Futuro. Y bueno, pues esto que te quiero compartir hoy, esta idea de la canasta básica, evidentemente no sale únicamente de mi cabeza, ¿no? Yo creo que diálogos como los que he mantenido con Diego Escobar y con muchos otros colegas, incluido todos los que están aquí hoy acompañándonos, pues van construyendo esas ideas, ¿no? Entonces, además a mí me gustaría como seguirle en la línea que ya nos marcó Alfredo y decir, bueno, pensemos qué va a pasar, si queremos pensar a futuro, o qué va a pasar en el futuro con la cultura, necesitamos hacernos la pregunta por las instituciones culturales, ¿no? Por la política cultural y por la forma en la que las instituciones entienden al propio sector. Ya Alfredo nos decía que, bueno, una de las premisas que han salido en este tiempo es la cultura como un bien estratégico, ¿no? Otra es una preocupación importante acerca del bienestar de los artistas y la gente que trabaja en el sector, el bienestar en términos sociales, el bienestar en términos de salud y también económicos. Pero bueno, yo me concentraría en las limitaciones institucionales, o sea, las secretarías de cultura, los institutos, pero también las limitaciones sistémicas o sectoriales que han limitado esta reacción en términos generales, ¿no? O la reacción a la pandemia. Entonces, como bien dice Alfredo, estas limitaciones en términos de política cultural han estado ahí, han sido parte de nuestra normalidad desde hace muchos años, y una normalidad que
siempre ha sido problemática, ¿no? Desde mi punto de vista, el sector cultural es un sector de desarrollo que desde el gobierno y desde la iniciativa privada se ve aislado de los demás, y ahí empieza, digamos, esta problemática. Estas políticas culturales, nos acordamos pues que las políticas culturales no solo las diseña el gobierno, también las diseñan las instituciones, los organismos, los propios actores sociales del sector. Se han concentrado específicamente en el desarrollo de medidas atenuantes enfocadas al consumo y la producción artística. O sea, todos sabemos que hay estímulos fiscales a la compra de arte, subsidios al uso de infraestructura pública, becas de creación, etcétera, ¿no? Pero normalmente la construcción de estas instituciones que están dedicadas a la oferta cultural, su presupuesto y capacidades y facultades jurídicas son limitadas, ¿no? O sea, estas soluciones que nos planteamos ahora necesarias ante la pandemia, pues básicamente serán siempre parciales. O sea, ¿qué quiere decir? Que una Secretaría de Cultura, como está definida hasta ahorita, jamás podrá hacerse cargo de un sistema de seguridad social, ¿no? Que es una de las demandas que han estado con toda legitimidad exigiendo los actores del sector cultural, ¿no? Cuando mucho podrán hacer fondos de emergencia, fondos para atender situaciones de, no sé, fondos, solventar casos catastróficos, etc. Alrededor entonces de los trabajadores del sector cultural y sus necesidades, las políticas culturales y artísticas y el mismo desarrollo profesional de los trabajadores del sector ha construido una burbuja que nos aísla del debate y también de eventuales soluciones a problemas que no solo atañen a la política cultural y se desprenden, por el contrario, de fenómenos mucho más amplios, ¿no? Fenómenos que tienen que ver, por ejemplo, con problemas de seguridad social, con el impulso al consumo de bienes y servicios, con las políticas de precios y regulaciones de pagos mínimos, etcétera, ¿no? Si nosotros empezamos a hablarle a los funcionarios públicos o a muchos de los funcionarios públicos de este tipo de cuestiones, pues se van a quedar con el ojo cuadrado y van a surgir más preguntas, ¿no? La precariedad, por ejemplo, de los trabajadores del sector cultural, la centralización de los bienes y servicios, el disfrute estratificado de la oferta cultural, el aumento de la canasta básica, etcétera, pues son estos síntomas que tienen que ver, como les decía, con estos problemas mucho más grandes. Y bueno, me voy a un ejemplo muy concreto, que es el tema de la desprotección de los miembros del sector cultural en materia de seguridad social y pensiones, ¿no? Rápido, 2 datos. En 2018, el Producto Interno Bruto, el 3.2% del Producto Interno Bruto se generó desde el sector cultural. Y se generaron ese mismo año aproximadamente 1.400.000 empleos desde el sector cultural. Sin embargo, esta fuerza de trabajo se caracteriza por tener bajas tasas de acceso a la seguridad social e ingresos promedio mínimos. O sea, no te explicas, ¿no? Y es que esta precariedad está vinculada, por ejemplo, al fenómeno del freelanceo, y como dice mi colega Diego Escobar, es el hijo guapo de la precariedad social, ¿no? De la precariedad laboral. Entonces, muchos de nuestros colegas en el sector cultural viven con los beneficios, pero también con los riesgos y los costos que implica el freelanceo en este país, ¿no? Entonces, bueno, si queremos, evidentemente, resolver este tema, tendremos que empezar a pensar que las instituciones tienen que representar a los agremiados o a las personas que vivimos en el sector cultural ante otras instituciones y dejar de pensar en subsidios y becas. O sea, aquí lo que yo me gustaría poner en la mesa y que pensáramos entre todos es cambiar las preguntas y cambiar las perspectivas, y que necesariamente tenemos que empezar a pensar en soluciones interinstitucionales, interdisciplinarias y necesariamente intersectoriales. Por ejemplo, ¿por qué no meternos a la discusión acerca de la precariedad laboral? O sea, nuestros secretarios, los directores de los institutos, los presidentes municipales, tendrían que estar preocupados por este tema, ¿no? Y dejar, por ejemplo, a lo mejor de grabar el trabajo informal y subsidiar el informal, etcétera, ¿no? Entonces hay varias propuestas, pero lo más importante para mí sería que empezáramos a pensar las políticas públicas
en torno no a las filias y a las fobias de cada uno, sino a la racionalización de fines y medios en entornos de eficacia, eficiencia y sobre todo de equidad. Oye, me quedé pensando, Margarita, ahorita que estabas diciendo esto, de que además hay que cambiar la manera en la que lo exigimos y cómo exigimos que cambien las políticas hacia los creadores. Me quedé pensando, claro, y ahora que se vienen las elecciones, en lugar de que tengan esos eslogans que no nos dicen nada, no sé, a lo mejor lo que tenemos que hacer es pedir un partido político de creadores que diga, por un México con poetas de Mercedes-Benz. Ah, ¿verdad? Claro, No, de Mercedes-Benz no. El tema de la asociación en cámaras y todo eso es fundamental. Claro, No sé si partidos políticos. Muchas gracias, Margarita. Bueno, y ahora le paso el micrófono, la voz a la poeta, escritora, también ensayista Carmen Villoro, con quien además me une una cercana amistad desde hace muchos años. Le tengo mucho cariño, Carmen. Entonces, podría yo aquí soltarme diciendo todo lo importante que es ella, además de que dirige actualmente la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, pero también ha sido un personaje importantísimo en la formación de poetas y escritores en Jalisco ya desde hace muchos años. Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo conectas lo que acaban de decir Alfredo y Margarita con esta actividad cultural que es mucho más íntima, que es la de la literatura? Claro. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Quiero agradecer a Adriana Costa, el coordinador de este proyecto Jalisco a Futuro, la invitación para participar. Y claro, mi aportación puede ser en algo mucho más particular, que es el campo en el que yo me manejo, que es la literatura y que es la consulta de los libros en las bibliotecas, ¿verdad? Pero retomo esta frase de Alfredo de que el futuro es abrumador. Y sí, yo creo que a todos nos preocupa cómo vamos a vivir desde ahora en adelante, pero también quiero decir que el futuro nos alcanzó, en el sentido de que nos obligó esta circunstancia a verla como una oportunidad de aprendizaje. Y nos alcanzó porque hemos tenido que implementar caminos diferentes. Y quiero retomar algo que tú dijiste, ¿verdad? Que es que la creatividad, el arte, encuentra la manera de expresarse, porque es una necesidad humana, subjetiva, íntima, importantísima, ¿no? Entonces, la vida encuentra siempre sus caminos. Para mí ha sido muy conmovedor lo que ha pasado, lo que he vivido personalmente en el campo de la literatura y también en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, los proyectos que han surgido de manera multiplicada, ¿verdad? En diferentes ámbitos. Ya decía Alfredo, conciertos, subastas de pintura, todo en línea. Es impresionante cómo se ha ido constituyendo este mundo paralelo, que es el mundo virtual, y cómo los que nos resistíamos mucho a él, pues estamos encontrando que tiene muchos beneficios. Son proyectos que han surgido de todos lados, ¿verdad? Pongo ejemplos muy cercanos a mí, por ejemplo, este proyecto de creadores en aislamiento, en el que también participa la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Nuevo León, y Conexión, que es una productora, en fin. Está, por ejemplo, pues todo lo que estamos haciendo los creadores y los que estamos a cargo de instituciones para llevar a cabo nuestras actividades, para no quedarnos quietos. En la biblioteca, por ejemplo, pues hemos implementado las conferencias virtuales y con mucha más asiduidad, digamos, que antes, ¿no? De la Cátedra Fernando del Paso, de
otro proyecto de escritoras en su tinta, que es invitar. Esto ha sido muy curioso, fíjense, yo creo que siempre hemos tenido a la mano el podernos conectar, por ejemplo, con escritores o con creadores de todo el mundo, pero no lo hacíamos. O sea, yo no sé por qué yo como poeta no me juntaba en línea con los españoles, con los venezolanos, con los muy diversos escritores latinoamericanos que viven en Estados Unidos y trabajan en las diferentes universidades de Estados Unidos, y lo estoy haciendo ahora, y yo me pregunto, bueno, ¿y por qué no lo hacía antes? Tuvo que venir la pandemia, ¿verdad?, a hacerme sentir que había otras formas de estar cerca. Entonces yo creo que este futuro que se nos está instalando como diferente opción de relación humana es algo que nos enseña que hay que tener y nos cambia el concepto de la palabra ausencia y de la palabra presencia. Nos cambia el concepto de la palabra cercanía y de la palabra distancia. Incluso yo que tengo también la profesión de psicoanalista, bueno, pues veo pacientes en línea, cosa que era absolutamente inusitado, ¿no?, en otro momento, porque la intimidad es algo que hemos relacionado con la presencia física. Y sin embargo, la intimidad, sin embargo, la subjetividad, que el arte tiene que ver con la expresión de la subjetividad, es posible a través de la pantalla. La pantalla ha cambiado de ser un lugar frío a ser un lugar hospitalario. Pero esto implica muchos aprendizajes. O sea, esto implica que tenemos que saber manejar las plataformas, ¿sí? Porque también es muy irritante cuando no nos podemos comunicar, cuando tenemos malas señales, cuando tenemos malos equipos, cuando no sabemos cómo hacerlo. Bueno, ha sido un proceso y yo creo que nos obliga esto a capacitarnos definitivamente en la tecnología, ¿verdad? Muchas de las personas que nos dedicamos a la cultura, pues pertenecemos a generaciones que no crecieron con el conocimiento del manejo de las redes sociales. Si todos estuvieran en manos de los millennials, pues todo sería mucho más fácil, ¿verdad? Pero tenemos que capacitarnos, es una gran responsabilidad. Bueno, y la otra responsabilidad es que también tenemos que ser críticos con estas nuevas plataformas. Tenemos que evaluarlas con literacidad, ¿verdad? Porque claro que todo el manejo de las nuevas tecnologías pues tiene sesgos ideológicos y políticos pues muy importantes y muy interesantes de analizar. De manera que, bueno, yo estoy muy entusiasmada con esto que me he visto obligada a implementar y aprender. Y yo quisiera que lo siguiéramos viendo así, como que se abren caminos distintos, concepciones distintas, y esto nos abre caminos de esperanza hacia el futuro. Yo no quisiera verlo de manera trágica, sino de manera optimista, luminosa, porque estamos ante algo distinto, ante algo nuevo, ante algo que cambia los paradigmas. Y esto es muy emocionante, ¿sí? Entonces, yo creo que el futuro es muy interesante, pero que lo estamos ya viviendo en carne propia, ¿sí? Yo quisiera empezar con esto y festejar estos proyectos que yo desconozco en mi subjetividad, en mi pequeño escritorio haciendo poemitas. Bueno, pues no participo de cosas tan importantes como son estas políticas públicas, culturales,
en las que estoy inmersa y tantísimos creadores están inmersos, pero que hay gente pensando estas nuevas políticas y estos nuevos caminos, lo festejo enormemente. Carmen, me dejas muy optimista. Casi siempre termino de escuchar a los panelistas y digo, no, esto está muy mal, estamos en el hoyo, no estamos a punto del precipicio, sino que ya caímos al precipicio. Pero creo que sin hacer a un lado el diagnóstico desafiante, en muchos casos trágico, de lo que está sucediendo, lo que acabas de apuntar es muy esperanzador. Gracias, Carmen Villoro, por tu punto de vista. Ahorita vamos a regresar con eso y a ver si, y ya vamos a hacer un debate con todos, a ver si están de acuerdo en que se viene bien la cosa. Y aprovechando lo que acabas de decir, voy a hacerle una pregunta a nuestro siguiente panelista que tiene que ver con lo que acabas de decir. Él es Igor Lozada, él es coordinador general de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, pero ustedes lo conocen además como actor, ustedes lo conocen además como productor, además estuvo durante muchos años en el Cervantino y creo que hay que agradecerle a la vida que es periodista frustrado, porque perdimos un periodista que quién sabe cómo iba a ser y ganamos un productor muy fregón y un actorzazo y un gran gestor cultural. Igor, ¿cómo estás? Oye, la pregunta que te quiero hacer es, a ver, tienes razón Carmen Villoro, ¿en dónde tenemos que poner el acento para que el arte encuentre caminos y además nos sirva como sociedad, no como un espacio para que nos lamentemos, sino como un espacio que nos ayude? Muchas gracias, Ibabel. En efecto, saludos a todos mis compañeros. Muchas gracias por esta invitación. Y yo creo que una de las principales respuestas a esa pregunta es la creación de comunidad. O sea, si la pregunta es qué va a pasar en el futuro con la cultura, es que tenemos que crear comunidad. Si no se crea comunidad, no va a existir absolutamente nada. Y esa comunidad se tiene que repensar y se tiene que replantear absolutamente todo desde los términos sociales, porque todo lo que ha sucedido a partir de que nos vino el cubetazo de agua fría como una enfermedad sorpresiva y tan fulminante como es el coronavirus que nos detuvo a todos, en lo último que pensamos es que es un problema de salud. Y ese problema de salud masivo nos llevó a un problema de sociedad. Y todo el acento ha estado, desde que inició esto hasta el día de hoy, todo el acento está en un modelo de consumo, en un modelo económico, pero no está nunca pensado en un modelo social. Y esta fragilidad de la que hablan mis compañeros acerca del sector, en cuanto a lo digital, en cuanto a lo vivencial, en qué es lo que va a pasar, realmente nadie se ha puesto a hacer este análisis de por qué nos mostramos tan frágiles. Y la primer fragilidad es que tenemos un concepto de cultura muy transgiversado. Nuestro país vive de una teoría vasconceliana muy malentendida y lo que nos demostró es que no tenemos una comunidad construida detrás. Es decir, se caen todos los modelos, e inmediatamente surge el sector empresarial a generar apoyos. Inmediatamente surge el sector de restauranteros aquí en Jalisco a decir, aquí nadie quiebra. Pero no hay una declaratoria de la comunidad artística. Se quedan solamente en esta pregunta que, como bien dice la maestra Margarita, hay que cambiar las preguntas. Nosotros llevamos mucho tiempo preguntándonos cómo le hace un artista para pagar el súper. Porque como bien dice Alfredo, se habla alrededor del modelo económico, la cadena de valor, pero ¿qué pasa o sea, cómo me resuelve a mí las empresas culturales o las creativas? ¿Cómo me resuelven la pregunta de cómo hace un artista para pagar el súper? ¿No? Esa es la realidad. Y si quieres ponerte más teórico, de lo que estamos hablando es la plusvalía. Ese valor que le estás generando tú a la sociedad, ¿en dónde está? Y claro, en el momento en el que que la enfermedad detiene el cuerpo, surgen las prioridades. Y como dice la maestra Margarita, no somos una prioridad, no somos una necesidad vital, no somos una necesidad de primera mano, no estamos en la canasta básica. A eso se refiere esta reflexión de la maestra Margarita, no estamos en la canasta básica, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos creado comunidad. Entonces, cuando se caen para empezar, en este país no ha habido absolutamente ningún
tipo de apoyo, ¿no? Por un lado uno dice, bueno, es que Alemania, que es primer mundo y ha metido más de 60,000 millones de euros a la comunidad artística en este país, desaparecen fideicomisos, no hay apoyos, no salen puros paliativos y puras cosas reactivas. Entonces lo que hicimos desde acá, junto con la coordinación de investigación que dirige la maestra Margarita, fue generar un plan estratégico donde primero dijimos, tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que saber cuántos somos, quiénes somos, cuánto costamos. Para la parte económica. Por otro lado, ¿dónde están las nuevas ventanas de oportunidad? Y el mundo digital se saturó y además es un mundo que no conocemos. El sector cultural siempre nos alejamos porque lo nuestro son las artes vivas. Y lo vivo va a ser irreemplazable, siempre. Entonces, bueno, empezamos a generar este acercamiento estructurado. Hay un plan de Cultura UDG donde de pronto dijimos, momento, nosotros tenemos que pensar en salud. Entonces pensemos en cultura y salud. Ese es el futuro. Para poder crear comunidad, primero tenemos que sanar a nuestra comunidad. Y tienes que ser indispensable para tu comunidad. Entonces las clases en línea que estamos haciendo con las células creativas, con esta parte de nuevas ventanas digitales, porque no puedes competir en lo digital contra Netflix, contra Amazon, contra Click, que ese es un consumo comercial. Y además, si piensas en esta de volverse a pensar y volverse a hacer las preguntas es, ¿qué estamos produciendo para nuestros niños y para nuestros adolescentes? ¿Quieres captar culturalmente a ese público cuando ya es un público adulto? Cuando, perdón, los que sí lo saben hacer es el modelo de consumo. Entonces, Disneylandia te educa desde chiquito a las princesas, a tener tus series, y te sigue desde toda la edad primaria, te sigue la edad secundaria, y cuando llegas ya a la parte adulta, entonces vienen estos conciertos de los que habla el maestro Alfredo, ¿no? Donde tú ya tienes esta manera de consumir. Pero de repente olvidas tú culturalmente a los niños y a los adolescentes y los quieres captar después. Ahí están las nuevas preguntas. ¿Dónde está tu público? Tus creaciones de públicos tendrían que estar allá. Y como bien dice la maestra Margarita, tenemos que empezar a cruzar esta interdisciplinariedad. Y como bien apunta la maestra Carmen, lo que sigue son las nuevas poéticas. Y hasta el día de hoy yo solamente he visto un solo proyecto que se llama La Última Función, que produjo la UNAM, y es un proyecto con un dramaturgo muy renombrado que es José Sánchez Sinisterra. Ay, se me olvida el nombre de este actor que hacía de político en la serie de Narcos, Humberto, ahora recuerdo el apellido de Humberto, pero es un proyecto que habla desde los artistas escénicos y es el primer proyecto que yo veo que lo escénico sí traspasa a la parte digital. Pero lo que no está sucediendo en este momento son las poéticas y esa es la parte esperanzadora de la que habla la maestra Carmen. Tienen que surgir nuevas poéticas. Tenemos que empezar a crear comunidad y sobre todo, como bien decías tú hace rato, ahora que vienen las campañas políticas, se supone que somos el hilo conductor o somos el hilo que hilvana el tejido social, ¿no? Así dicen las campañas políticas. La cultura es quien teje o regenera el tejido social. Y en estas políticas de las últimas 4 semanas, todo el mundo está pensando en salirse a la plaza, en salirse de vacación. Necesita humanamente algo de convivencia humana. Y se piensa solamente en activación económica, ya termina en activación económica, pero no en activación social. Entonces estamos saliendo a las calles sin un hilo conductor. Si no volvemos a repensar en crear comunidad, lo único que vamos a hacer es lo que hacen los demás países, que es generar contagios nuevamente y tener rebotes. Entonces, tienes el futuro de razón, nuestra Igor. cultura... Oye, y a ver, Alfredo, sobre lo que acaba de decir Igor, ¿cuáles son los desafíos que tú has visto en los medios de comunicación, bueno, específicamente en la radio, pero en otros, para poder un poco como guiar esta activación social a través de la cultura? No has activado tu micrófono, Alfredo, ¿eh? Miren, y Alfredo es el experto en producción, ¿eh? Anda uno aquí acomodándose con la tecnología, como dice Carmen. Bueno, híjole, hay tantas cosas que me han hecho pensar, tanto
Maga, como Igor y como Carmen con sus intervenciones. Lo que me preguntas particularmente en cuestión de los medios, me desvía un poquito de lo que yo quería comentar, pero bueno, de cualquier manera lo abordo porque los medios de comunicación y particularmente la radio, que es el medio que más conozco, vive obviamente un momento de transformación que se ha acentuado a causa de la pandemia, pero que ya viene desde antes, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, los periódicos están actualmente también en una crisis que los ha obligado a insertarse en este mundo digital y ahora se consumen mucho de manera digital a través de Internet. Y esto ocurre también con la televisión, con la radio, en fin, hay muchas cosas que están ocurriendo al respecto. Nosotros, por ejemplo, en radio hemos tenido que replantear nuestras formas de trabajo, echar mano del home office, de las transmisiones remotas que son posibles hoy gracias a este tipo de plataformas como Zoom, desde la que estamos transmitiendo en este momento, pero también de algunas otras que nos permiten grabar y transmitir a distancia. Y todo ello yo diría que nos ha enriquecido, aunque ciertamente, y como en los demás ámbitos de la vida, nos impida este contacto físico y directo, que es sin duda muy importante, por ejemplo, cuando se hace una entrevista, ¿no? No es lo mismo hacer una entrevista por Zoom o de esta manera que tener cerca a la persona con la que estás hablando y palpar de manera más inmediata sus reacciones, sus gestos, etc. Bueno, yo me quisiera remontar un poquito a una cuestión histórica porque hace algunos años, antes de la legislación, de que cambiara la legislación respectiva de la radio y la televisión, las estaciones de radio de las universidades y de los gobiernos estatales, como las que tenemos en la Universidad de Guadalajara, eran nombradas radios culturales. Así era el nombre oficial para diferenciarlas de las radios comerciales, que eran las que vendían su tiempo para obtener sus recursos, ¿no? Ahora ya no se nombran así porque ha cambiado, como les decía, la legislación, pero lo cierto, creo yo, es que las radios y los medios siguen teniendo esa vocación de divulgación cultural que en mi opinión ha sido fundamental en su quehacer, pero ya desde hace tiempo, con el auge de Internet y todas las plataformas digitales, las formas de consumo se han ido expandiendo hacia otros lugares. Me refiero a estas plataformas que pues ahora podríamos pensar que compiten, pero que en realidad sirven como un complemento, porque ha significado, por ejemplo, para los medios un replanteamiento de sus funciones. Esto creo que no significa necesariamente un deterioro de los medios actuales, sino una expansión que nos obliga a replantearnos, a repensarnos, a enriquecernos, ¿no? Por ejemplo, las emisiones radiofónicas se siguen haciendo de manera habitual por aire mediante las ondas hertzianas, con programas que se transmiten en horarios definidos, que atienden a audiencias que tienen a la radio como parte de sus hábitos y rutinas, pero también ahora se han tenido que expandir hacia Internet. Y entonces, pues ya las emisiones radiofónicas se alojan en páginas web, permiten a las audiencias escuchar a manera de podcast, emisiones completas o fragmentos en diferentes horarios a la hora que cada quien quiere. Y todo esto ha significado una verdadera revolución y la necesidad de replantear estrategias de comunicación, como les decía antes, como ha sucedido ya, por ejemplo, con los medios impresos. Todo esto, ¿qué significa? Pues que el futuro de la cultura en este terreno también estará definido por el modo como se difunda la cultura en los medios, a través tanto de las versiones tradicionales o de los medios tradicionales, como de todas estas alternativas que surgen en plataformas digitales. Y pues esto nos obliga a repensarnos, a replantearnos, y a lo mejor por ahí podemos encontrar una vía para conectar con los públicos de manera distinta y de manera más actual, como lo que decía Igor, ¿no? Cómo nos acercamos a las audiencias jóvenes, cómo creamos nuevos públicos, niños, jóvenes, en fin, cómo le hacemos, ¿no? A través de estos medios tendrá que ser por fuerza. Con eso me quedo. Gracias, Alfredo. Y sobre este tema de las alternativas, o sea, además de las alternativas que tienen, que ofrecen las nuevas tecnologías, también están como los otros sectores. Margarita, ¿qué papel tienen los otros sectores en el impulso a la cultura en México? Siempre pensamos en el Estado, en el gobierno. ¿Qué papel tiene lo demás?
Mira, yo creo que este tema de vincularnos, por ejemplo, al sector trabajo, al sector laboral, al sector económico, al sector de desarrollo social, y todo eso tiene que ver otra vez con el tema de la canasta básica. El concepto de canasta básica es un concepto que está vinculado a dos palabritas, necesidades y satisfacción de esas necesidades, ¿no? Entonces yo creo que hay tres claves aquí. Uno, aprender de otros, que es esta vinculación, ¿no? O sea, voltear a ver al sector de las cámaras industriales y las cámaras de comercio, cómo han hecho para convertirse, para identificar necesidades y satisfacerlas, ¿no? La gastronomía, en eso nuestros colegas de promoción al deporte nos llevan una distancia impresionante. O sea, el deporte ya es una parte de la canasta básica en el consumo de la comunidad, unos tenis, pero no una clase de ballet, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte. Otra parte es la profesionalización. Todo el mundo habla de la profesionalización del sector cultural y dice, sí, artistas, gestores y técnicos especializados. No, ¿dónde están los abogados? ¿Dónde están los economistas? ¿Dónde están los administradores de empresas? ¿Dónde están los licenciados en turismo? Los mercadólogos, ¿no? Los ingenieros industriales. O sea, a ese tipo de profesionalización y así se vincula con otra parte, ¿no? Y otra, bueno, pues la que es fundamental es que cuando se nos cayó el teatrito, como dice Igor, nos quedamos todos solos, aislados, atomizados, no hay cámaras. Eso que dice Igor es, la comunidad es que no estamos asociados en cámaras. Y también yo creo, y aquí me van a disculpar mucho mis colegas, pero tiene que ver con nuestros egos exaltados y con nuestra incapacidad de asociarnos. O sea, esto es muy grave, ¿no? Estas respuestas inmediatas ante una crisis devienen de un vínculo que se fue construyendo por años. Entonces yo creo que también, pues se oye terrible, ¿no? Para muchos de mis colegas a lo mejor, pero voltear a ver a las cámaras industriales, a las cámaras de comercio, a otros sectores de desarrollo es algo que, pues ya vamos tarde, ¿no? A eso me refiero con vincularnos y con voltear a ver otros espacios, Ibabel. Carmen, tú estás más optimista que nuestros otros panelistas, pero ¿crees que efectivamente uno de los grandes problemas que se enfrentan es esta falta de comunidad, esta incapacidad para que creadores, productores, gestores hagan masa crítica? Sí, desde luego que yo creo que es muy importante esto que está planteando Margarita, ¿verdad? De asociarnos en grupos, en cámaras y lo que dijo Igor de hacer comunidad, ¿no? Y creo que nuestra labor como creadores es promover esto, promover la comunidad entre nosotros y promover el pensamiento sobre esa comunidad, lo que decía Igor de las poéticas culturales, ¿no? Es decir, a nosotros nos toca pensar y nos toca escribir alrededor de estos nuevos fenómenos de comunicación humana y de vínculos entre los creadores y entre los creadores con su público. Nosotros tenemos en la comunidad literaria, tenemos un fantasma, ¿no? El fantasma de la muerte del libro, ¿sí? Bueno, este fantasma recorre las bibliotecas, ¿verdad? Pero entonces tenemos que cuestionarnos si realmente el papel de las bibliotecas debe seguir siendo un lugar de resguardo de los libros. Debe serlo, y yo creo que cada biblioteca tiene su vocación, ¿no? Y hay bibliotecas cuya vocación tiene más que ver con el acervo y con el cuidado de ciertos documentos, y hay otras bibliotecas que pueden incluir otro tipo de actividades. Pero yo creo que es necesario en este momento, y esto lo conecto con el tema que estamos tratando de los vínculos entre nosotros y con los otros. Es decir, tenemos que pensar en los otros. Yo quisiera que la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz fuera una especie de célula experimental, porque queremos que esta biblioteca se convierta en un centro cultural.
han estado divorciadas las casas de la cultura de las bibliotecas, y actualmente las bibliotecas deben ser casas de cultura y deben convocar a las comunidades artísticas, tal vez por barrio, no sé de qué manera, ¿verdad? Pero yo quisiera que la Biblioteca Iberoamericana fuera un lugar hospitalario en donde pudieran acudir los otros editores, los escritores, los músicos con sus conciertos, incluso los creadores de obra plástica. Queremos también que la biblioteca pueda salir a la calle. Tenemos una plaza ahí en donde está ubicada la biblioteca y en donde se dan por naturaleza actividades que autogestionan ciertos grupos de jóvenes, músicos, mimos, etcétera, pero que todo está como fragmentado, separado, ¿no? Entonces yo creo que las bibliotecas deben de ser precisamente casas, hogares, hogar en el sentido de eso que acoge, eso que invita a que podamos ser huéspedes de la cultura. Y ahí queremos que pueda ser un lugar en donde nos reunamos. Definitivamente, el otro día en un webinar también que hicimos sobre bibliotecas, nos decían cómo las bibliotecas habían adoptado papeles de comunitarios en sus espacios, incluso llamándole a la gente grande, adultos mayores que ya no podían ir a la biblioteca, pues aunque sea para preguntarles cómo estaban y si les leían algo, una cosa maravillosa, o sea, una biblioteca como un actor comunitario fundamental. Gracias, Carmen. Igor, me preguntan, ahorita que estaba diciendo, Carmen, lo del fantasma del libro como un objeto así que parece que va a desaparecer y que en realidad no va a desaparecer, pero que ahí está el fantasma. Lo mismo pasa también entre el teatro y el cine desde hace mucho tiempo, pero además ahora más. El cine quizá todavía se puede hacer con recursos tecnológicos, el teatro en medio de una epidemia. ¿Cuál es el futuro del teatro? Pues mira, como bien dice la maestra Carmen, me parece que es fundamental lo que está comentando al respecto de tenemos nosotros que invitar a lugares seguros, y en estas mesas de reflexión que hemos hecho en Cultura UDG, pasando por todas estas preguntas constantes de para dónde vamos, qué va a pasar, los protocolos, no los protocolos, lo que acaba de decir la maestra Carmen es fundamental cuando hablo al respecto de que debemos de ser el hilo conductor. Antes de que tú salgas a la calle, tienes que pensar en el otro. Tienes que saber, porque, por ejemplo, decíamos, bueno, en los espacios y en las bibliotecas y en los teatros y en las galerías, nosotros podemos garantizar desinfectar todo el espacio, porque estoy en contra de decir sanitizar, aunque ya me queda claro que las tendencias son las que generan los verbos, pero bueno, puedes desinfectar, puedes certificarte que tienes un lugar seguro, como dice la maestra Carmen, ofrecer un lugar de tranquilidad para que tú tengas una experiencia distinta, que eso es cultura. Al pensar que tenemos que cambiar las preguntas, la primera que tenemos que hacernos es qué es cultura, y la cultura no necesariamente es teatro y danza, también es la comida, también es el deporte. Hay que incluir esas nuevas prácticas que nos hacen una sociedad. Y en el momento en el que tú puedes, como me preguntaban ahora, cómo me pensaba estas creaciones de comunidades, como bien dice la maestra Margarita Hernández, hay una necesidad y una satisfacción. Esas tribus o esas pequeñas comunidades tienen que atender a necesidades específicas, y los creativos tienen que estar en comunión para poder desahogar y para poder repensar la solución de esas necesidades. Pero entonces tú creas todo un entorno de seguridad y nada te garantiza que la gente que va a llegar se está cuidando. Por eso es fundamental lo que dice la maestra Carmen. Tenemos que pensar en el otro. Y para poder pensar en el otro, gente como Humberto Busto, que no me acordaba de su apellido, Humberto Busto convoca a una serie de pensadores donde dice qué va a pasar con nosotros en el futuro, y yo lo que necesito es humanidad. Tengo que empezar a encontrar el vínculo para esa humanidad, empezarla a conectar.
Entonces creo que por ahí viene la respuesta del teatro, la música, la danza, todo. Aunque sean conciertos con estas pequeñas, que lo de Londres corrió como polvorín por todo el mundo en este mundo globalizado de la comunicación, con las pequeñas islas alrededor de una cosa de concierto, esa es una necesidad que obedece allá. Entonces no la puedes repetir porque tu comunidad aquí necesita cosas distintas. Puedes entender el modelo, pero si no hay una poética y una razón que te lleve a expresarte y a reunirte, pues hay autocinemas. La respuesta para las artes escénicas radican en cómo nos vinculamos. Por eso nosotros iniciamos con el proyecto Cultura y Salud. Y cómo son los distintos sectores, y como dice Margarita, no nos asociamos, ¿no? Por ahí tenemos en el sector musical un levantamiento de un fondo para todas estas personas que dice Alfredo que no tienen acceso a nada, de 9 millones de pesos, donde entraron empresas muy grandes. Y en artes escénicas visuales y en la poética no hay otra cosa, no hay asociatividad, ¿no? Fíjate que además esta asociación quizás no solamente tenga que permear a los creadores y a quienes se dedican a producir arte y cultura, sino también a los usuarios del arte Claro. y la cultura. Me gustaría hacerle esta pregunta, ya nos queda poco tiempo, pero a Alfredo, porque además, o sea, Alfredo, además de ser músico, es un gran consumidor. Entonces, no te lo pregunto como músico, Alfredo, sino como consumidor de música. ¿Cómo has vivido ahora esta necesidad que tienes tú de escuchar e ir a conciertos? Bueno, yo quiero decir que estoy de acuerdo con lo que han expresado tanto Igor como Margarita y Carmen también, en el sentido de que es necesario hacer más comunidad y que los gremios artísticos, pues digamos, puedan tener una mayor fuerza, un mayor peso como comunidad y también puedan contribuir de esta manera a su propio beneficio. Pero también, y en esto me voy a lo que tú dices, creo que las audiencias, quienes consumimos, también debemos estar a la par con ello, ¿no? Y fíjate, yo me pregunto si las audiencias actuales, por ejemplo, estamos dispuestas a pagar por ver espectáculos culturales en línea, ahora que está en auge el consumo en plataformas como Spotify, Netflix y todo esto, realmente estamos dispuestos a pagar también por una obra de teatro, por un concierto local, por un artista, o por una exposición, qué sé yo. Todo esto es un tema que también involucra a la sociedad en su conjunto, que tendría también que estar dispuesta también a pagar, ¿no? Y por otro lado, también quiero poner en la mesa otro tema, y es el que los ingresos que, por ejemplo, los artistas obtienen por medio de las plataformas disponibles no es en ningún modo razonable. Por ejemplo, los porcentajes que reciben los músicos por la reproducción de sus obras en Spotify o en Apple Music o en estas plataformas es, para decirlo suavecito, ridículo, absolutamente ridículo. Y en ese sentido, pues tendría que también, no sé si legislarse o no sé de qué manera se tendría que intervenir para que lo que se pagara a los creadores por este tipo de consumo pues fuera más justo y suficiente, ¿no? Entonces son dos ángulos, la sociedad misma que tendría que participar más y también la justicia para que quienes hacen música, música o teatro o cine o lo que sea a través de plataformas recibieran un pago más justo, ¿no? Eso para empezar, que se pague lo justo, pero ¿sabes qué? Primero antes de que se pague lo justo, que se entienda que eso cuesta, que no es gratis, que no sale de los árboles, toda la creación cultural. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por habernos compartido sus experiencias, sus preocupaciones, su optimismo también, los caminos que se pueden seguir en el arte. Les agradezco a ustedes, Alfredo, Margarita, Maga, Carmen, Igor, muchas gracias por habernos acompañado. A usted le agradezco que haya estado con nosotros y le invito a que nos acompañe nuevamente.